Bueno, jóvenes, segunda clase. eh, los que llevan conmigo genética van a llevar conmigo mejoramiento genético en quinto. Les digo siempre con quién has llevado genética, con Manrique o con Pereira. Los que llevan con Manrique no ven esto. Bueno, los que llevan con Manrique ven varias cosas, pero poco diferente, aunque queremos nosotros, pero bueno, él solo es genetista, no lleva mejoramiento genético y ve histología. No ha hecho no sabe cómo seleccionar animales desde un punto de vista de genética cuantitativa. Entonces algunas cosas no es que lo dé mal, sino que a veces medio uno se confunde. Pero bueno, lo que vamos a ver en este semestre se llama cualitativa, genética cualitativa. Y lo que se va a ver en quinto semestre es genética cuantitativa, o sea, hay dos grandes áreas de la genética. Y esta división la he hecho yo, digamos, ¿no? O sea, ahora ya ha cambiado varias cosas y va a seguir cambiando. Estas líneas gruesas se van haciendo delgadas y otras van engrosándose, o sea, va cambiando, todo va cambiando en el mundo. Pero la genética se la divide en cualitativa y cuantitativa. Cualitativa, su nombre lo dice, es de cualidad. Color, rojo, blanco, con cuernos, sin cuernos, azul, negro. Y cuantitativo es de cantidad, cantidad, cuánto, cuantitativa, cantidad. Y trabaja con las poblaciones. En cambio, este trabaja con individuos. Un toro negro se cruza con una vaca blanca, una gallina con cresta normal se cruza con una gallina con cresta tipo tanto. ¿Ve? Y pocos individuos, pocos pares de genes. Toda la población y gran cantidad de genes. Esa es la diferencia. Por ejemplo, el hecho de que un animal tenga cuernos depende apenas de un par de genes. El hecho de que una vaca o una gallina produzca tantos huevos en 80 semanas o una vaca produzca tanta leche en 305 días de lactancia depende de miles de pares de genes. Entonces, esa es la gran diferencia entre cualitativa y cuantitativa. Esto ve color, ve forma, ve algo que se puede ver de cualidad. Y esto es cantidad. Peso al nacer, peso al destete, peso al año, peso de la gallina tantos, peso del cerdo, cantidad de grasa que produce un cerdo, etc. Aquí en cualitativa hay la genética clásica que puede dividirse en mendeliana y no mendeliana. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros? La mayor cantidad vamos a ver esto. Y la moderna es aquella que desde hace siempre el humano hace la manipulación genética. Y dentro de esta manipulación genética tenemos la citogenética que estudia los cromosomas, que esto ya casi ha caído, no se utiliza mucho porque la molecular ha crecido tanto que ahora podemos ver gen por gen y secuenciar todo. ¿Mm? Todo esto se llama ingeniería genética, ¿sí? Y usa laboratorios y es altamente tecnológico. O sea, no puedo ver yo un gen a simple vista. Tengo que ir a un laboratorio, extraer ADN, y ustedes van a ir al laboratorio, van a ver un PCR y todo es técnicas de laboratorio. Y antes, hace unos cuantos, 20 años atrás, 15 años atrás, la cualitativo era relativamente fácil hacer los análisis porque eran pocos animales y pocos genes. Ahora ya no. Ahorita les voy a decir por qué. La cuantitativa que se va a ver en quinto semestre se llama genética de poblaciones porque de toda la población ya no me interesa este toro negro con esta vaca blanca. Yo digo, ¿cuál es la media de producción de leche de las vacas de Santa Cruz? Y es de todas las vacas de Santa Cruz y eso es lo que yo quiero ir elevando, la media de la producción. No me enamoro de una vaca. ¿Mm? Si no hago un mejoramiento genético de todo el hato. Y eso tiene que ver con técnicas estadísticas, matemáticas y de computación, porque hay millones de animales. Por lo tanto, hay millones de datos y yo no puedo hacerlo a mano. Sin embargo, la secuenciación, ahora hay arrays, se llaman microarrays, o sea, chips donde puedo yo hacer la genotipificación de 18 animales. Por ejemplo, nosotros hemos hecho hace unos
cuántos, 4 o 5 años, un estudio de los criollos yacumeños que tenemos en Yabare y hemos genotipificado 18 animales. De esos 18 animales han salido de cada uno 6 millones de datos. O sea que ya esto también tiene que usar computación porque no puedes abrir un file de 6 millones de datos, 6 por 18, imagínense la cantidad de millones de datos que hay. Por lo tanto, ellos también ahora, a pesar de que utilizan pocos animales, van a tener millones de datos y necesariamente van a tener que usar las computadoras. Así que ven, las líneas van cambiando y alguno va a decir, no, Pereira, está mal esta línea, ya te acepto cualitativo, cuantitativo, pero aquí hay otra línea molecular, es completamente citogenética, ingeniería genética es diferente a esto, entonces puede haber. Pero yo lo he puesto debajo de la manipulación genética. Que la manipulación genética, por eso lo vamos a ver el próximo viernes en Transgénicos, en clase presencial. Quiero verles las caras y quiero que me respondan varias preguntas, porque muchas veces estamos equivocados y no sabemos lo que es realmente la manipulación genética. Pero yo les digo, la manipulación genética la ha hecho el hombre desde que hemos empezado a domesticar las especies. Así que todo lo que nosotros hacemos está mal y manipulado. Todo lo que el hombre cambia o las tecnologías del hombre no son buenas. Más bien diré, no son perfectas, siempre llevan algo malo. Siempre estamos dañando el medio ambiente. Siempre ha sido así y siempre va a ser así, a no ser que desaparezcamos. Entonces, y ahí los veterinarios estamos en una encrucijada y vistos por gente que, ignorante voy a decir, porque piensan que hacemos daño al medio ambiente, hacemos daño a los animales, piensan que tenemos que nosotros, por ser veterinarios, cuando un perrito está atropellado, tenemos que ir y curarlo y no cobrar. Yo me pregunto, cuando atropellan a una persona, ¿uno va al hospital y el médico y el hospital se lo hacen gratis? No ve, o sea que ahí estamos nosotros, ante la presión de gente que no tiene conocimiento y muchas veces nosotros mismos que estudiamos veterinaria estamos mal orientados y eso voy a intentar poner los puntos claros el próximo viernes. Entonces esa es la división de la genética. Esto vamos a ver en tercer semestre, este semestre, y vamos a hacer una introducción a genética cuantitativa. Tal vez eso hace el doctor Manrique cuando les lleva al prado, les dice selecciona la vaca, selecciona los cerdos, pero no es así. No es a simple vista que se seleccionan las cosas, sino con estadística, matemáticas y computación. Pero en quinto semestre ustedes van a elegir la materia electiva y la materia electiva de quinto semestre es mejoramiento genético o creo que es emergencia, es algo así. Entonces se divide en producción y sanidad. Y eso está mal porque mejoramiento genético y emergencias deberíamos saber todos. O sea, siempre hemos querido cambiar, ustedes van a seguir igual, pero tal vez dentro de 3 años, 4 años ya no hayan electivas en quinto, sino las electivas sean en octavo o en noveno. Pero ustedes van a llegar a quinto y van a elegir o mejoramiento o emergencias. Entonces, el que lleve mejoramiento no hay problema, vamos a ver todo esto, pero el que lleve emergencias va a llegar a octavo semestre sin saber qué es mejoramiento genético animal y ahí le van a preguntar los de carne, producción de leche, producción de ovinos, producción de caprinos, ¿por qué no sabe mejoramiento genético? Por eso yo les doy 4 capítulos de introducción a genética cuantitativa, que con eso tranquilamente van a poder defenderse, obviamente si aprenden y leen bien, sin llevar mejoramiento genético van a poder defenderse en algo en octavo. Y obviamente los que lleven mejoramiento genético no van a tener problemas. Entonces, hecha esa aclaración y explicación, vamos a pasar a ver qué es genética clásica. La genética clásica, inclusive muchos de ustedes, aunque es diferente porque en algunos colegios en
secundaria ya ven, otros no lo ven, otros lo ven de a poquito. Y yo he visto en algunos libros de mi hija y de otros que realmente a veces enseñan burreras en los textos, lastimosamente, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una profesora de biología que habla cada peste de biología y de cosas que, o sea, no todo mal, pero sí ciertas ideas están desfasadas o no son las correctas, ¿no? ¿Qué vamos a ver en genética clásica? Por eso, algunas cosas ya lo han visto en colegio, otros no, pero igual ponemos aquí todos como si fueran por igual. Y vamos a ver las leyes de Mendel, la implicación de las leyes, la interacción génica simple, que en realidad son genética. Y eso es lo que yo al menos estoy tranquilo, porque genética y mejoramiento genético no son, las prácticas no son con animales, no son en campo, y las prácticas son en clase, en pizarra, con calculadora, con máquina de calcular y cálculos, o problemas como es el de genética. Por lo tanto, a mí la pandemia no me ha caído tan mal, les diré. O sea, no me siento mal de que no les esté enseñando lo mismo. Yo voy a estar delante de ustedes hablando. Ahora por lo menos están sentados, echados, comiendo algo, escuchando aquí, o pueden volver a ver esto. En cambio, ya están sentados viéndome a mí. Y no hablan nada, porque cuando les pregunto tampoco hablan. O sea, no hay un debate. Así que no es problema. La práctica, única práctica relativamente buena que hacemos en genética es ir al laboratorio Provetsur, que van a poder ir el próximo viernes. Yo creo que ya me avisan para que veamos cómo van a ir y les explique, me hacen recuerdo. Después en genética yo, aunque los muchachos me dicen vamos al campo, ¿qué voy a hacer en genética en el campo? ¿Ah? Extraer pelos, un poquito de ADN se extrae en el laboratorio, así que en genética en el campo como tal no hay, así que vamos a mantener nomás eso, ¿verdad? La práctica es en Provetsur, en ir al laboratorio. Y la interacción génica simple es como las matemáticas. En colegio nos han enseñado 7, 8, 10 casos de factorización. Aquí yo les voy a enseñar y tienen que aprender 7 casos de interacción génica: dominancia completa, codominancia, alelos letales, alelos múltiples, epistasis, pleiotropía y herencia ligada al sexo. Ligada y ligada al sexo. 7. Eso tienen que aprender, eso vamos a aprender. Luego vamos a ver la teoría cromosómica, que son los cromosomas, que aquello, que el otro, cómo se dividen, cómo se clasifican, cuál es el número de los cromosomas. Y en genética clásica, como les dije, pocos genes están involucrados, por eso es que se llama genética clásica. Luego viene y en esa clásica hay la mendeliana, que es donde vamos a ver los cruzamientos monohíbridos, dihíbridos, trihíbridos. Mono, di, tri significa un carácter, 2 caracteres, 3 caracteres. O sea que vamos a ver apenas 3 caracteres. Y ustedes cuando se levantan y van al espejo, ¿qué miran? Chica, miran el color de sus ojos, la forma de sus ojos, el color de sus pestañas, el largo de sus pestañas, el color de su piel, el color de su pelo, la forma de su pelo, el largo de su pelo. Miles de características ven, y otras son internas que no se ven: el tamaño de su corazón, el tamaño de su hígado, la cantidad de insulina que cada uno secreta. Son características, ¿ven? Y aquí solamente vamos a ver una característica, 2 características, 3 características, que nos sirven solo para enseñar y que entendamos cómo son las leyes de Mendel y cómo interactúan estos genes. Entonces, esa es la genética mendeliana. Ay, esta tos. La no mendeliana son genes que se encuentran ligados. Generalmente ahorita vamos a ver cómo es la variación de la genética. Los genes se desintegran prácticamente y se vuelven a integrar para formar un nuevo individuo. Pero hay algunos genes que no se desintegran y están juntos, por eso se llaman ligados. Y hay una herencia especial de ligación, que son la herencia ligada al sexo, que son los genes que están en los cromosomas sexuales X y Y.
Porque digan lo que digan, los LGBT, la identidad de género, que se pueden casar entre hombres, que se pueden casar entre mujeres, que un hombre puede tener hijos, embarazarse y todo, son cosas de nosotros, de los humanos, de locos. Porque genéticamente los mamíferos y los humanos, el sexo depende de los cromosomas sexuales. XX es mujer, por más de que esa mujer quiera a otra mujer, es mujer. Y XY es hombre, por más de que ese hombre quiera a otro hombre o ame a otro hombre o lo que sea, es hombre. Y no va a cambiar, nunca. O sea, su identidad de género puede verse transformada. No ves que pucha, yo soy hombre, pero me gustan los hombres. Pero yo soy hombre. ¿Mm? Así que el sexo en los mamíferos está determinado por los cromosomas XY. No así, por ejemplo, en las ranas, en los anfibios y por ejemplo, en los moluscos, como por ejemplo las babosas estas que están ahí, las que se llaman babosas, caracoles. Los caracoles son hermafroditas, o sea, uno le pasa semen y el otro le pasa semen y con ese semen fertiliza sus óvulos y el otro sus óvulos, o sea, tienen los dos sexos. Y las ranas, los peces, su sexo no está en los cromosomas sexuales, sino en los somáticos. ¿Qué quiere decir? Cuando hay una población de puro ranas hembras, una de ellas se va a convertir en macho. Totalmente. Y los peces, dependiendo del calor y las hormonas que pongamos, o todos se vuelven machos o todos se vuelven hembras. Y los lagartos, por ejemplo, dependiendo de dónde ponen sus huevos, si están más calientes o más fríos, pueden nacer todas hembras o todos machos, que es totalmente diferente a los mamíferos, ¿no? Interacciones entre genes, esto también es no mendeliano, vamos a ver dos importantes, que es la epistasis y la pleiotropía, que ya les voy a explicar, y con eso terminamos, digamos, toda la interacción génica que tienen que saber en este semestre. Ya el próximo viernes voy a entrar en la clase presencial a hablar sobre transgénicos, que les diré que los transgénicos ya es historia. Decían que los transgénicos nos van a matar, que van a hacer esto, pero ahora ya hay otras técnicas mejores que los transgénicos. Así que todas esas charlas contra los transgénicos van a quedar en charlas. Esto que está haciendo el gobierno del maíz transgénico, que la soya transgénica, que no se planten los transgénicos, son pelotudeces, burreras, de gente que no sabe y que habla por hablar. O le pagan por hablar, como son muchas ONGs. Y nosotros vamos a ver entonces también, antes o después de los transgénicos, la genética molecular. ¿Por qué genética molecular? Porque es trabajos a nivel de núcleo y es bioquímico, porque el ADN está en el núcleo de la célula. Por lo tanto, vamos a ver también lo que es la citogenética, porque las células y la genética están unidas. Vamos a ver cariotipos, vamos a ver trabajos a nivel de ingeniería genética que les voy a mostrar, la manipulación genética, trabajos a nivel nuclear, que también lo hemos hecho con el doctor Ariel en el laboratorio ProVetsur. La otra es la introducción a la genética cuantitativa. Perdón, aquí tenemos que ver el nivel molecular. Antes de entrar a eso tenemos que repasar, porque ya lo han visto en Bioquímica 1, Bioquímica 2, no sé, pero en el libro de Blanco han visto el ADN, su estructura, su duplicación, su transcripción, su traducción. En Bolivia todavía, o sea, un veterinario que salga a trabajar no va a trabajar tanto en esta área, va a trabajar en reproducción, en sanidad, en salud pública, en algún laboratorio, pero no va a haber tanto genética. ¿Por qué? Porque todavía el mercado no lo demanda, pero eso no significa, por eso yo no les voy a dar a morir a que realmente sepan tal cual como es tanta cosa que hay en la genética, sí, pero que tenemos que saber defendernos y saber cómo funciona porque es nuestra profesión.
¿sí? O sea, lo básico tenemos que saber. Y la genética cuantitativa, la introducción a la genética cuantitativa, vamos a ver la distribución de los genes en la población, vamos a ver cómo se estudia a todos los individuos, y como se estudia a todos los individuos, pues yo hablo de media, varianza, desviación estándar, o sea, bioestadística, que ustedes ya lo han visto en segundo semestre. Y esta nace 18 años después de la genética, conjuntamente con la biometría. Hasta aquí, más o menos, es todo lo que vamos a ver en este semestre. Y yo en este semestre, yo no les voy a dictar nada, o sea, yo no voy a decir, a ver, hablan su cuaderno y va. No. La información está, la tienen en la palma de su mano. La cosa es cómo meterla a su cabeza. Ese es el problema. Muchos piensan que solo con tener su teléfono y preguntar ya está, pero tenemos que saber, o sea, nosotros no vamos a ser monolitos, vamos a ir y vamos a interactuar, a hablar como veterinarios y vamos a estar con médicos, con bioquímicos, con abogados, porque tenemos que hacer, por ejemplo, o con economistas, el hecho de hacer una campaña antirrábica, no solamente son los médicos, los veterinarios, están los abogados, están los auditores, está toda la gente, o sea, es un equipo. Y ahí saben que yo me doy cuenta, yo he trabajado harto con la alcaldía y con el CEDES, y ahí hay veterinarios, hay agrónomos, hay veterinarios, hay médicos, están los economistas, están los de asesoría legal, todos hablan menos el veterinario. El veterinario calladito se queda. ¿Por qué? Porque no manejamos los técnicos científicos, los técnicos que atañen a nuestra profesión. No tenemos seguridad para decir, ahorita por ejemplo yo les pregunto, a ver dígame, ¿para qué sirve un lisosoma o qué es un ribosoma o qué es un retículo endoplasmático liso y rugoso? Nadie me responde. Y eso que lo han visto hace 2 semestres. Porque no tienen seguridad de lo que van a hablar. Así están saliendo nuestros veterinarios. Una pena. Entonces yo mucho no puedo hacer. Me enojaré, al final digo, ¿qué me importa? Pero me da pena. Me da pena por nuestra profesión que salgamos y el veterinario sea, ahí está el mataperro, ahí está el otro, y calladín, el veterinario, porque no puede defenderse con las palabras técnicas, porque su formación ha sido por aquí pasó. En cambio, los médicos, maminga, si no la saben igual, nos hablan lo que sea. ¿Por qué? Porque los han hecho así en su facultad. Porque ellos no los quieren. Entraban 3,000 y querían sacar 2,000 para que queden 1,000. Así que los matan con bioquímica, con anatomía, con histología, con biología. Pucha, les hacen sufrir. Y en cambio nosotros a los veterinarios, ya, ¿qué pasa? Ya no. A ver, vean ustedes sus 2 primeros semestres. Facilito. Facilito. Y si ahorita yo les pregunto, pues a ver dónde está la fosa supraescapular, dígame la escápula, la parte distal, ¿dónde está esto? No me dicen. Si yo les pongo un hueso, no me lo pueden describir. Si yo les pregunto algo de células o algo de bioestadística, ya no se acuerdan. Y eso todavía están a tiempo, jóvenes. 5 años pasan volando y lastimosamente salimos muchos y hay poco trabajo. Así que cada uno tiene que esforzarse. Lo primero que vamos a hacer y que cada uno quiero que haga es una cronología de la genética. Este ya es un práctico, por favor, para el otro viernes. Ahorita vamos a ver los prácticos, pero este es el práctico de la evolución de la genética. Y hablando de prácticos, creo que ya les dije, ya me la hicieron el otro semestre. Si yo digo que va a ser el 16 de septiembre, por ahí va a ser la primera presentación. No voy a dar más, el que no me presente hasta esa época, hasta esa fecha, no le voy a recibir más porque ya recibí el anterior semestre y me tuve grandes problemas. No esperen hasta el 16, hagan. Ahora, he sido muy bueno, muy bruto, muy no sé qué, muy pasible, pero yo ni veía sus prácticos ya que me importa que presenten. No, ahora tienen que tener su portafolio, su carpeta, su lo que quieran, ahí donde estén, y el próximo viernes me tienen que traer los prácticos. No los voy a corregir, pero les voy a poner un sello. ¿Mm?
Porque tienen que hacer, los prácticos no son para pasar ni para acumular notas, son para que ustedes, porque lo que yo hablo aquí es una parte, pero tienen que ir, estudiar. Yo no sé cómo harán ustedes, pero yo en mi época yo tenía, pasábamos de 7 a 2 de la tarde y yo de 2 a 6 y media, 7, estudiaba. Y estudiaba, a ver, una hora anatomía, 2 horas histología, una hora, y al otro así de a 2 horas cada día. ¿Y saben qué? Ustedes no estudian 2 horas una materia. Y con tanta información que hay ahora, yo, a ver, saco información de un lado, de otro lado, y es tanta la información que mi chica no alcanza el tiempo para poder ver la información, cuál es esto, cuál es otro, leer el otro. Antes solamente había biblioteca, un libro, 2 libros. O sea que ustedes tienen mucha facilidad, pero no la están utilizando. Así que yo les digo, por favor, amablemente, despierten, despabilen, utilicen toda la tecnología que hay y ahora háganme este primer práctico que va a ser la cronología de la genética. Quiero que me pongan y me digan las cosas más importantes que ha habido en la genética, desde que nació, desde 1865 hasta la fecha. ¿Cuál es lo último que hay? Lo antepenúltimo es la vacuna ARN, que esa la han hecho de forma molecular. Ya no es un virus, sino es una información genética que nos pone mucha cosa. El COVID ha hecho eso, esa es la antepenúltima. Y la última es que la anterior semana leí justamente que en Israel se ha creado ya el primer embrión y se ha logrado hacer vivir hasta la mitad de la gestación un ratón entre comillas, se ha creado sin óvulo, sin espermatozoide y sin útero. O sea, han logrado desarrollar en un útero aparte el corazón, el cerebro y el embrioncito se estaba desarrollando y han logrado hasta las 18 semanas, hasta la mitad del embarazo. Hasta la mitad del embarazo del ratón. ¿Ah? Entonces, antes de Mendel, miren, eran todo Hipócrates, Aristóteles, no había ciencia en realidad, no había nada, pero el hombre sí siempre se preguntaba, pucha, ¿por qué somos así? ¿Por qué todos son diferentes? ¿Por qué mi hijo es diferente a mi otro hijo si es la misma mujer? Pues somos los mismos. ¿Por qué un caballo que come lo mismo que una vaca no se convierte en caballo? Etcétera, etcétera. ¿Y cuál es el nexo de generación en generación? Entonces, miren, los filósofos tenían sus ideas, ¿no? Se creía que el material reproductivo, el semen, se formaba en todas las partes del cuerpo y las características se transmitían directamente. Aristóteles en el año 350 cuestionó a Hipócrates, no creía que había contribución de los padres a hijos. Después había el homúnculo. Malpighi propuso la hipótesis del homúnculo, que era que ya en el óvulo estaban todos los hombrecitos chiquitos y luego solamente crecían. Y así un montón de cosas, ¿no? Que en realidad, si uno le ve, tenían un poco de sentido, ¿no? Lo que no sabían era la parte científica, pero tenían un poco de sentido. Hasta que en 1965 se descubre la célula. O sea, miren, 1600. Esos son 200 años antes de Mendel. Y de ahí empezamos a descubrir las células, se descubre el espermatozoide, se descubre el otro, se descubre vida microscópica. Y se van viendo las estructuras de la materia viva hasta que llegamos a Mendel y ahí nace la genética. Entonces, todo eso quiero que me hagan. Son miles de cosas. Yo quiero que me hagan lo más importante, busquen y digan, a ver, los descubrimientos más importantes en genética. Hay blogs de genética que se los voy a pasar ahora a ustedes y al grupo A que me había olvidado pasar el martes. Ahora se los voy a pasar por ahí por el grupo de WhatsApp, porque ellos saben que a mí me llegan cosas gratis y a ustedes deberían llegarles cosas gratis. Me llevan cosas gratis de virología, de producción de carne, de mejoramiento genético, de genética. Me llevan un montón de cosas y yo veo y leo y estoy al día. Gratis, porque ustedes deberían utilizar su teléfono para eso. ¿Mm? Deberían estar en blogs de genética, en blogs de virología, en blogs de bioestadística. Y no lo están haciendo. O sea, están muy pasivos habiendo todos los recursos. Y eso habría que cambiar.
Inclusive saquen ya la fotocopia del texto de genética de Antonio Pereira y de la facultad, lean las 10, 20 primeras páginas y van a ver que ahí están. Lo más importante hasta 1953, 56, están ahí todo. Porque yo la próxima semana, de hecho, voy a hablar el lunes, voy a hablar sobre las bases químicas y ahí voy a hablar de varios descubrimientos. Pero tienen que estudiar y tienen que leer y tienen que ver, investigar. En 1865 Mendel promulga sus leyes, se descubren los cromosomas y bla, 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 bla. Enseguida les voy a mostrar, porque también les voy a dar una hojita donde está desde 1865 hasta el 2004 todo lo relacionado a genética, que es un mundo. Pero yo no quiero el mundo, quiero las cosas más sobresalientes. Ese es uno de los prácticos que me van a hacer. ¿Alguna pregunta? Ya. Seguimos. Otra cosa que me van a hacer, y porque yo no voy a estar ahí diciéndoles, aunque les voy a explicar, pero no lo voy a escribir, ustedes tienen que hacer, tienen que tener un glosario de genética. De hecho, ahorita les voy a mostrar el glosario de genética que ya hay, hasta se los leen. Se los voy a leer y escuchan nomás ustedes. Hay un glosario de genética, de ahí quiero que me saquen las palabras y conceptos clave de genética. Hay casi 200 términos en ese glosario. No quiero los 200, quiero lo más importante. Ustedes tienen que saber qué es un gen, qué es un alelo, qué es un locus, qué es un fenotipo, qué es un genotipo, qué es una proporción genotípica, fenotípica, qué es homocigoto, heterocigoto. Aunque no crean a los que se aplazan, les digo en el examen, ¿y qué va a entrar, doctor? Preguntas generales, ¿qué es un gen? ¿Qué es la ley de Mendel? ¿Qué es un alelo? ¿Qué es un locus? Pero, y hay diferentes formas de decir, por ejemplo, un gen puede decir, es una parte de ADN que codifica una proteína específica, es un gen. Un gen es una base nitrogenada que se encuentra dentro del cromosoma en las células, también es una definición. Alelo es una variable, una de las variables de los genes, que pueden haber un alelo A, un alelo minúscula o varios alelos múltiples. Locus es el lugar donde están los genes. Fenotipo es lo que se mira o lo que se observa o se puede pesar. Genotipo es la composición completa de los genes de un individuo. La proporción fenotípica es la cantidad de una proporción de algo que se ve. Por ejemplo, de 100 animales, 80 son negros. Y la proporción genotípica es cuántos son homocigotos, cuántos son heterocigotos. ¿Qué es homocigoto? ¿Saben qué es homocigoto, jóvenes? Eso, lo mismo. Y heterocigoto diferente es igual que homosexual. ¿Qué es un homosexual? Aquel que gusta del mismo sexo. Y a mí, yo soy heterosexual. ¿Por qué? Porque a mí me gustan el otro sexo, heterosexual. Entonces lo mismo, homocigoto, los mismos alelos, a mayúscula, mayúscula. Heterocigoto, a mayúscula, minúscula. Y los genes jóvenes siempre actúan en pareja, siempre. Somos dos genes, igual que en las parejas de matrimonio, dos. Y cuando en la pareja de matrimonio hay un tercero, hay problemas. Lo mismo es en los genes, siempre son en dos. Y cuando hay un tercero, uno tiene que elegir porque entre tres no se puede. Palabras y conceptos claves, esto vamos a ver ya en la segunda parte cuando estemos viendo qué es una generación paternal, qué es la F1, qué es la F2 y obviamente vamos a ver todo lo que es qué es dominancia, qué es recesividad, qué es un cruce monohíbrido, díbrido, tríbrido, vamos a ver el tablero de Punnett, ahí vamos a trabajar ya esto es para el segundo corte y vamos a terminar con probabilidades, que es bioestadística. Aquí está el glosario de términos genéticos. Miren,
Con esto quiero que me creen su glosario de términos genéticos. Lo que quieran, el que quiere los 200 lo pone, pero yo no me interesa, yo no voy a calificar, pucha, este me ha puesto 200, este me ha puesto 100. Yo les voy a calificar a ustedes cuando yo les pregunte, a ver, dígame qué es esto. Y ustedes no sepan. Lo que yo quiero es que sepan. El glosario es esta página, ahorita vamos a entrar para que vean que funciona. www.Genome-Gobernación es Genéticos Glossary. Dice, el Instituto Nacional de Investigación del Genoma Humano ha creado un glosario hablado de términos de genética para ayudar a los estudiantes de la Gabriel René Moreno, del doctor Pereira, que no tienen conocimientos científicos, a entender términos y conceptos utilizados en la investigación en genética. Simplemente haga clic en el término que le interese y se va a abrir una página con amplia información. No es amplia, es buena información, incluida la pronunciación del término. Alelo, le va a decir, alelo. Información de audio. No quiere leer, quiere que se lo lea, se lo van a leer así como se los estoy leyendo ahorita yo. Imágenes y enlaces y etcétera. Entonces puede escribir una palabra o puede ir a un listado así son. Por ejemplo, a ver, el profesor ha dicho que vea qué es alelo. Entonces, clic en alelo y me voy ahí y si hago un clic, por ejemplo, de aquí podría ver ADN, ARN, ADN mitocondrial, ADN recombinante, ¿qué será? Alelo, anticuerpo, a ver, me interesa tal vez, ARN mensajero, sí, autosoma, ¿qué será? Uno puede ir viendo. Si yo aprieto en alelo, me va a salir la definición. Una de las formas variantes de un gen en un locus o de un marcador particular en un cromosoma. Diferentes alelos de un gen producen variaciones en las características hereditarias como color de cabello, tipo de sangre, etc. ¿Quiere escuchar la explicación? Hace un clic y bli, 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 se lo leen. ¿Quiere una más grande? Aquí la leen. Y aquí dice quién lo creó. ¿Quiere ver una foto de alelo? Ya ha cambiado esto, ya entré ya a la anterior clase y ya cambió esto. Y términos relacionados. Esto es interesante, jóvenes. Si uno no sabe, por ejemplo, yo estoy leyendo esto, ¿qué? ¿Qué es cromosoma? Vean qué es cromosoma. No se queden sin leer algo, sin no saber qué es una parte. Eso es importante. Esta es la explicación completa, un poquito más, miren. Y esta es la ilustración, que esta ilustración no está tan buena, ahora está mejor, porque esto es herencia ligada al sexo, y aquí era medio complicado, pero los alelos son estos. ¿Ve? EB, este es homocigoto, EB, es un heterocigoto, en cambio estos son hemicigotos porque es macho, entonces esto medio que da a confusión, pero aquí están los alelos, EB, homocigoto, EB, heterocigoto. ¿Ve? Esa es la forma. Quiero saber qué es ADN. Pinchan en ADN y les va a salir la explicación completa, lo que es ADN. ¿Saben qué? Ya después van a ver que esta explicación es corta a lo que yo quiero que me digan del ADN. Ahí está la cadena de la doble cadena del ADN. El ARN. ¿Qué es el ARN? Ahí está el ARN. ¿Qué es un cariotipo? Es ordenamiento de los cromosomas. Ahí está un cariotipo. El centrómero, ¿qué es el centrómero? La constricción primaria del cromosoma, ahí está el cromosoma, los brazos, telómeros, centrómero, y aquí hay un simetócoro, y aquí está. Cromosoma, explicación completa del cromosoma, ¿Y dónde está el cromosoma? ¿Está bien? Van dos prácticos. Uno es la evolución de la genética, que ahorita les voy a dar y les voy a explicar además una hoja donde está. Y dos, el glosario, que este es el 3 en realidad, creo el práctico 3. Un glosario que tienen que entrar a este y de ahí me tienen que ir sacando qué cosas, por lo menos esto, que es un gen, que es un alelo, que es un locus y lo que ustedes quieran. Ahora vamos al repaso, porque esta clase y la del lunes son repasos de lo que ustedes han visto en primer y segundo semestre. Primero voy a repasar la reproducción celular. ¿Por qué me voy a la reproducción celular? Porque en las células está el ADN. ¿Sí? El ADN está en dos partes en la célula. ¿En qué parte? ¿Saben? Bien, en el núcleo. ¿Y dónde más?
¿No saben? Ahorita vamos a ver. Entonces, miren, hago un clic ahí en ese diccionario y me dice la célula, la célula. Oigan, aunque no crean, si yo les digo, dígame qué es la célula, muchos de ustedes no me lo dicen. ¿Mm? No saben definir qué es una célula. Unidad básica, lo que quieran, ¿no? Pero tienen que saber definir, obviamente que dentro de lo correcto, ¿no? Y esta es la célula. Aquí está la célula y en el práctico está dibujen una célula animal, una célula vegetal, porque tenemos que saber las diferencias entre una célula animal, una célula vegetal, y esta es la célula con todos sus componentes intracitoplasmáticos y el núcleo. ¿Mm? Y aquí está más bonito. Yo quiero que sepan, jóvenes, que repasen, porque se supone que tienen que saber. Les voy a preguntar para qué es un lisosoma, para qué es una vacuola, para qué es un centriolo, cómo sirve la membrana, qué es el retículo endoplasmático liso, qué es el retículo endoplasmático rugoso, qué es el aparato de Golgi, qué son los ribosomas, cómo funciona la membrana nuclear, qué es la cromatina, y aquí está las mitocondrias. Este es el otro lugar donde hay ADN y es diferente al ADN del núcleo. Son dos ADNs diferentes. Ya hágame recuerdo de las mitocondrias y su ADN circular, que tiene más o menos 16.500 pares de bases en los bovinos. Hágame recuerdo el próximo viernes. Si a esa célula le pongo una cola o cilios, es un organismo unicelular. Se convierte en una ameba, se convierte en un bichito que con una célula vive, come, subsiste, se reproduce. ¿Mm? Para el próximo viernes, cada uno de ustedes deberá buscar las funciones de los organelos celulares, debe ser corto y conciso. Además, deberá dibujar una célula animal y otra vegetal, recalcando sus diferencias. ¿Está? Vamos. Ejemplo. Del mismo lugar que les he dicho, clican en lisosomas y miren todo eso. Yo podría decir lisosoma es aquel orgánulo intracitoplasmático que tiene la función de digerir las sustancias extrañas o metabólicas de la célula. Punto. Pero ahora, ¿qué dice? Los lisosomas tienen una estructura sencilla, semejante a vacuolas, rodeados de una membrana, posee gran cantidad de enzimas digestivas que degradan, comen todas las moléculas inservibles para la célula. Funcionan como estómagos de la célula y además de digerir cualquier sustancia que ingrese del exterior, que se llaman estas vacuolas digestivas, miren, esto acaba de entrar del exterior y se lo come, llamados, ingieren restos celulares viejos para digerirlos también. Entonces, cuando comen cosas de adentro de la propia célula, se llaman autofágicas, que se comen ellas mismas. Auto, uno, ¿no? Automático. Llamados también bolsas suicidas, porque si se rompiera su membrana, las enzimas encerradas terminarían por matar la célula. ¿Dónde se forman los lisosomas? Se forman a partir del retículo endoplasmático rugoso, aquí está número 1, y posteriormente las enzimas son introducidas, empaquetadas en cada lisosoma en el complejo de Golgi. Para eso había servido todo esto. ¿Está bien? Ustedes deberían saber, tiene que ser el ABC del biólogo, del veterinario, del agrónomo, pero no, tuti, ya se han olvidado. Hay la membrana celular, la pared celular, en el núcleo de los cromosomas, nucleosomas, membrana nuclear, nucleoplasma. En el citoplasma está el retículo endoplasmático, ribosas, centriolos, mitocondrias. En las plantas están los plástidos, los cromoplastos, aparato de Golgi, lisosomas, vacuolas y aloplasma. ¿Está bien? Seguimos con la célula. Primero es, oye, recordemos qué es la célula y cómo es y para qué sirven sus orgánulos intracitoplasmáticos. La reproducción celular también la han visto. Hay dos tipos de reproducción celular. ¿Cuáles son?
No. Podría ser, digamos. Esa, la mitosis y la meiosis. ¿No ve? Ya lo han visto, ya saben, ya les han preguntado, pero seguro que no pueden ni decir cuáles son las diferencias, ni para qué sirve una, ni para qué sirve la otra. Ahora, ¿por qué yo estoy haciendo? Porque es importantísimo para la variación genética, en especial la meiosis. Pero antes de la meiosis tengo que recordar la mitosis. Y la mitosis se da en el momento en que un espermatozoide entra en un óvulo y se convierte en un individuo, un embrión, empieza la mitosis. Y el resultado de la mitosis son dos células genéticas completamente iguales, dos células hijas nuevas. Entonces, miren, aquí nace una célula y empieza a producir lo que tiene que producir la célula. Glándula sebácea, jugo pancreático, qué sé yo, todo lo que las células producen. Esa es la interfase. Y cuando ya la celulita ya está medio bejancona, dice, ups, me tengo que dividir, tengo que volver a crearme, a reproducirme. Entonces, como se va a dividir, tiene una fase S de síntesis, que hay gran cantidad de información y a ver, si yo me voy a dividir, si yo me divido y no tengo 4 brazos, voy a quedar con un brazo, ¿verdad? Tengo que formar 4 brazos para luego dividirme y tener 2 brazos. Entonces tiene toda la fase de síntesis, luego la fase G2 y luego viene ya preparándose para la parte que es más conocida, que es la mitosis, que tiene la fase de las 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. Y luego otra vez la celulita vuelve, ¿no? En la mitosis, cuando la célula no está en mitosis, está en interfase, está así. Todo el citoplasma, un centriolo, todo difuso, todos trabajando y el núcleo también difuso. Cuando dice, ups, ya estoy lista para dividirme, empieza la profase, que tiene 3 fases: temprana, media y tardía. ¿Qué pasa en la temprana? Inmediatamente, miren la parte, los cromosomas empiezan, el ADN empieza a empaquetarse. Es como cuando ustedes se van a mudarse ahorita, yo viera sus cuartos, madre mía, qué desorden, pero si les digo, nos vamos a mudar, tienen que empaquetar mis ropas en un lado, mis pelotas en otro lado, mis libros en otro lado. Lo mismo hace el ADN, se empaqueta. El centriolo se divide y va yendo a un lado y otro lado. En la media ya está completamente empaquetado el ADN en lo que se llaman cromosomas. Los centriolos empiezan a unirse con el uso acromático entre ellos dos, y el uso acromático agarra a cada uno de los cromosomas por su centriolo, por su centrómero, y lo alinea en la mitad de la célula, que se llama metafase. ¿Para qué? Para que el material genético esté exactamente separado de la misma forma. Y ahí, después de que esté en metafase, ocurre la anafase, que es la rotura, la división de los cromosomas, y el uso cromático empieza a jalar la mitad aquí y la otra mitad aquí para que no haya ningún desfase, ningún cromosoma se quede doble aquí o triple allá, no, exacto. Y luego viene, cuando ya está ahí, empieza la telofase, se empieza a dividir la célula, empieza el uso cromático a desaparecer, el centriolo a desaparecer, y el ADN que estaba empaquetado nuevamente se vuelve a hacer difuso, y el resultado son de una célula madre, 2 células exactamente genéticamente iguales. Esa es la mitosis. En cambio, la meiosis tiene por objeto crear un gameto, un óvulo y un espermatozoide, que tiene que tener la mitad, todo lo contrario, tiene que tener la mitad del material genético, porque se va a ir a unir a otra mitad, a mi media naranja. En cambio, si yo sacara espermatozoides míos con todos mis genes, y luego iría a un óvulo que tiene todos los genes de mi mujer, a la miércoles se vuelve una locura, porque habría el doble de genes. Entonces, la meiosis sirve, hay 2 divisiones, porque sirve para formar gametos. Ese proceso mediante el cual se obtienen células especializadas, gametos,
reduce a la mitad el número de cromosomas, y esto es lo importante, se reproduce la recombinación de la información genética. Esto no lo entienden muchos cabañeros y todo, y piensan que un toro va a ser igual de bueno que un hijo, va a ser igual de bueno que el padre. No, porque solamente el padre le va a pasar la mitad de los genes. Puede pasarle los mejores, los peores, pero en general un promedio. La meiosis es la que origina una gran variación de gametos. ¿Por qué? Porque hay un entrecruzamiento de los segmentos homólogos. Miren, les voy a explicar, es lo único que me interesa, pero tienen que saber, porque además ya saben. Esta es la formación de un óvulo, la oogénesis. Y miren, empieza con una célula somática germinal en el ovario que tiene, porque todas ustedes las mujercitas son XX. Y ha venido un X de su papá y un X de su mamá. Todos los hombrecitos, un X de su papá y un X de su mamá y un Y de su papá. ¿Sí? Entonces, cuando va a haber la meiosis 1, la primera división, se duplica este material, porque se van a dividir, ya hemos dicho. Se duplica, pero se forma un quiasma, se juntan. En realidad ni se juntan, como son bases, genes, se disgregan y luego se vuelven a juntar, a reformular, y no van a pasar iguales. ¿Qué significa? Que aquí se va a juntar a tal grado que aquí a cuando se divide ya no es ni este XP ni esta XM, es una mezcla de estos dos, que puede ser que en comillas, en teoría debería ser 50 de mi papá y 50 de mi mamá. Mentira, puede ser 80 de mi mamá y 20 de mi papá, 90 de mi papá y 10 de mi mamá. O sea, hay una recombinación genética. ¿Qué quiere decir? Que cada óvulo es único, porque si bien tengo yo el X de mi papá y el X de mi mamá, el óvulo que yo produzca puede tener 80% del X de mi papá y 20% de mi mamá, o al revés, o 50-50, 40-60, 70-30, no sé. O sea, cada óvulo que ustedes, chicas, ovulan tiene una carga genética diferente al óvulo del anterior mes. Este óvulo puede ser bien parecido a su papá, el otro óvulo puede ser bien parecido a su mamá, el otro óvulo puede ser 50-50, el otro óvulo que van a hacer en enero, en febrero, va a ser 70-30. Cada óvulo y cada espermatozoide tiene una carga genética única, y esa es la fuente de la variación. Y luego, una vez que ya se ha hecho esta nueva mezcla genética, se vuelve a dividir y se forma un nuevo XP o XM, aquí lo llevamos XP, pero en realidad es un X nuevo, con una carga genética mezcla de estos dos, que puede ser 50-50, 60-40, 70-30, 99-1, y 3 cuerpos polares. Lo mismo ocurre con el espermatozoide, solo que de cada célula somática o germinal produce 4, aquí solo 1, aquí 4 espermatozoides con cargas genéticas diferentes. Ese es el fin de la meiosis, ¿no ve? Eso es lo importante. Esto no se ve aquí porque es PDF, pero es como se entremezclan esto, vean. Yo ya les voy a pasar un montón de cosas, aunque no lo van a ver, lastimosamente. Ni leen, ni ven, ni buscan. O sea, son muy panchos, y ayer se han enojado porque estaba hablando los de mejoramiento genético, que ya son quinto semestre, y resulta que siguen igual. Ni buscan, ni ven, ni nada. Y ya son medio veterinarios. Ucha, nos trata, dijo uno. ¿Qué más puedo hacer si no están estudiando con pasión, de que realmente les guste? Están por estar. Muchos. ¿Y eso dónde yo me doy cuenta? En los exámenes y en la forma. Están porque están. Características: mitosis, meiosis, división ecuacional, división reduccional, división de un ciclo, 2 ciclos. No hace sinapsis ni quiasmas, forma sinapsis y quiasmas, que es la fuente de la variación genética. 2 hijas por ciclo, 4 gametos por ciclo.
Unidad, contenido igual, contenido genético diferente. Número de cromosomas igual al de la madre, la mitad de los cromosomas de la célula madre. Los productos mitóticos son capaces de efectuar otras divisiones, en cambio el espermatozoide y el óvulo no, hasta ahí nomás llegan. Por lo general se lleva a cabo en todas las células somáticas. ¿No saben ustedes qué son las células somáticas? ¿Saben qué son? ¿Saben en su cuerpo dónde hay células somáticas? Bueno, ni me escucho. Y solo se da en las células especializadas de la línea germinal, ovarios y testículos. Comienza la mitosis en el mismo momento en que el embrioncito empieza a dividirse, empieza la mitosis. En cambio, la meiosis solo cuando el individuo está maduro y apto a reproducirse. ¿Está bien? Jóvenes, hemos repasado todo lo que es célula, reproducción celular y lo más importante, dónde se forma la variación genética. Eso es la clase de hoy.